Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos hoy en una nueva edición de La Herramienta que es el noticiero gremial de AFUR. Estamos hoy con un compañero de Argentina, estamos con Matías Cachagüe. Matías, bueno, ya ha estado en alguna otra edición de La Herramienta cuando estuvimos hablando de Jujuy. Matías es politólogo, egresado de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Además, bueno, es analista del colectivo CLAE, y además tiene un programa de YouTube que se llama Último Bonde a Finisterre, que es sobre política internacional, el cual ya de antemano recomiendo. Y bueno, la idea de hablar con él es para que nos comente un poco, nos ponga en contexto de cómo viene la situación en Argentina, situación que hemos estado siguiendo desde Bafur, por lo que ha sido no solamente la problemática social que se ha venido dando con el último gobierno de Milei, sino también las distintas movilizaciones y, este, y paros y conflictos que se han venido dando también con los colectivos de la universidad, como fue por ejemplo la última movilización de todo el movimiento universitario. Y bueno, queríamos tener una conversación con él para que nos ponga un poco el contexto nacional de Argentina. Bueno, como veníamos comentando, Matías, los últimos días de abril, el día 23 de abril, hubo una gran movilización de todo el movimiento universitario de Argentina. Según estimaciones, bueno, que vi un artículo que publicaron en Honor se escribís en CLAI, se estima que hubieron más de 1,5 millones de personas movilizadas ese día, no solamente en Buenos Aires, sino de norte a sur y de este a oeste de la Argentina, en casi todas sus universidades nacionales, y con una muy fuerte concentración en Buenos Aires a partir bueno, de obviamente un movimiento no solamente estudiantil, sino universitario, a través de un montón de universidades que existen en los últimos tiempos, no solamente en Buenos Aires, sino también en el conurbano bonaerense y en provincia de Buenos Aires. Eh, bueno, por lo que se ve de esa marcha, por su cantidad y su densidad, aparentaba que era una marcha que no solamente hizo fibra en la sociedad argentina, sino que tenía una gran densidad respecto de quién movilizaban, ¿no? Y bueno, la idea es un poco que nos comentes cómo se ha venido dando esto y bueno, cómo son los sectores que hoy en día se pusieron atrás de esto. Bueno, Gustavo, un gustazo estar en contacto nuevamente, una alegría inmensa cruzar el charco de manera virtual para hablar de estos temas, ¿no? Y de la coyuntura nuestra en particular. El sistema universitario argentino es un sistema que tiene muchos parecidos, por supuesto, a cómo funciona en Uruguay la educación superior, sobre todo en la idea de que la educación de mayor prestigio a nivel de universidades es la educación pública, que es gratuita, que es de calidad, que es de donde se desarrolla la investigación, la ciencia, la tecnología, y es al mismo tiempo profundamente masiva en términos demográficos, ¿no? El sistema universitario es el gran instrumento para lo que se conoce como la movilización social ascendente en términos de incorporación de saberes y de conocimientos que posibilitan cambiar las condiciones de vida de las personas, ¿no? Y al mismo tiempo, el sistema universitario es de las instituciones argentinas con mayor prestigio y reconocimiento social. Las universidades tienen, por ejemplo, la mirada positiva en las últimas encuestas, ¿sí? Una aceptación positiva en las últimas encuestas de que gira en torno al 76%, 80% de la población, que mira a las universidades como esas instituciones del Estado que funcionan bien. De hecho, son las instituciones estatales que mayor prestigio tienen en la sociedad, muy por encima de las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, eh,
el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, ¿no? Entonces, es como una fibra muy sensible, ¿no? Si ponemos una ecuación demográfica sobre un país de 44 millones de habitantes, por el sistema universitario argentino actual, caminan, viven, trabajan, estudian en torno a 2 millones, casi 2 millones y medio de personas, ¿no? Si a eso se incorpora lo que significa la cantidad de profesionales que tiene este país, ¿sí? Profesionales que están insertos generalmente en los circuitos culturales, económicos de las clases medias, de las fracciones medias del país, estamos hablando que la universidad es una fibra identitaria de este país de por lo menos, ¿sí? De por lo menos 5 o 6 millones de personas, ¿no? Sobre un país de 44. Es decir, la universidad pública es un elemento central de la construcción de nuestra identidad cultural, incluso de nuestra identidad nacional, ¿no? Y sobre todo, particularmente, de la identidad de esas clases medias urbanas, ¿no? De profesionales, pequeños propietarios, trabajadores de mediana y alta calificación del sector público y sector privado. Digo, todo tiene que ver, ¿no? En una interseccionalidad social con la Universidad Pública Argentina, ¿no? Universidad Pública Argentina que desde que asumió el gobierno de Javier Milei, no ha dejado de ser atacada, ¿no? Recordemos que una de las primeras medidas que tomó este gobierno fue el prorrogar el presupuesto del sistema universitario del año 2023 para este año 2024, sin ningún tipo de aumento, ¿no? Lo que significa, por supuesto, un ajuste feroz sobre el sector, ¿no? Sobre esa partida presupuestaria destinada a educación superior, a universidades, a ciencia y a tecnología, ¿no? Porque ese presupuesto de enero del 2023 queda diezmado ante el contexto de alta inflación que todavía vive Argentina, ¿no? E incluso multiplicada esa inflación, duplicada esa inflación desde que asumió Javier Milei el 10 de diciembre, algo que el mensaje oficial del gobierno argentino pareciera festejar de que hay una inflación a la baja, y lo cierto es que el último dato estadístico que se conoció de marzo de este año es de una inflación de en torno al 11%, ¿sí? Una cifra equivalente a la de noviembre del 2023, luego de una estampida inflacionaria en diciembre del 25%, ¿no? En un mes. Entonces, ese presupuesto de enero del 2023 a enero del 2024 está hecho añicos, ¿sí? Y esa fue la decisión desde la cual el gobierno empezó a atacar a las universidades argentinas, ¿no? En una clara muestra de distribución discrecional sobre el presupuesto público del Estado argentino, ¿no? Porque otras áreas del Estado han tenido actualizaciones presupuestarias acorde a la inflación. Sin ir más lejos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con fuerzas de seguridad. Y en ese marco, lo que empieza a generar es, por supuesto, una pérdida en el poder adquisitivo del salario de los trabajadores docentes y no docentes de las universidades públicas argentinas, ¿sí? Y al mismo tiempo una situación de muy complicada, muy delicada en torno a el presupuesto para gastos de funcionamientos, ¿sí? Gastos de funcionamiento que incluyen el pago de servicios básicos para el sostenimiento de las infraestructuras edilicias, ¿sí? E incluso para la compra de insumos, de laboratorios, de centros experimentales, de centros de estudios, ¿no? Entonces, la situación es muy alarmante, es muy crítica, al punto tal, digo, la foto más paradigmática de lo que les estoy contando tiene que ver con el edificio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, que producto del ahogo presupuestario, de la restricción en los gastos de funcionamiento y el aumento de los servicios públicos, decidió cortar las luces y el uso de los ascensores a sus estudiantes, docentes y no docentes, ¿no?
Y estamos hablando de un edificio como el de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA, en Plaza Jujuy, en pleno centro porteño, que tiene, creo, si mal no me equivoco, 14 pisos. Es un edificio, una facultad construida, ¿no? Verticalmente, ¿no? Entonces, es una situación realmente a ese nivel de criticidad, y ni hablar del tema salarial, donde docentes y no docentes estamos perdiendo por el no aumento salarial por paritaria, estuvimos perdiendo en torno a un 35% de nuestro salario, ¿sí? Y la política del gobierno es, en algún punto, restringir, ahogar el salario y tratar de sostener de manera muy ajustada todo lo que sea gastos de funcionamiento, ¿no? En una lógica muy cínica, ¿sí? Muy propia de este gobierno, de sostener las universidades, que funcionen a un nivel mínimo, pero que funcionen, ahogando, sí, el salario de sus trabajadores, ¿no? Porque sabe que en algún punto la Universidad Pública Argentina es un elemento constitutivo de una fuerza social heterogénea, plural, muy plural, con contradicciones a su interior, pero que no está dispuesta a la mercantilización de la educación superior, a la mercantilización de la educación en general, a la privatización de la universidad, al arancelamiento de la universidad y a la construcción incluso de estas pautas muy a lo chilena de vouchers, créditos, ¿no? Esas pautas. Entonces, como el gobierno sabe de eso y que esos elementos son parte de una fuerza social de oposición, ahoga presupuestariamente, ¿sí? Sobre todo el salario, y pone al mínimo el presupuesto para gastos de funcionamiento. Entonces, en esa lectura, no es que el gobierno se sorprendió con la movilización popular, ni mucho menos, ¿sí? Creo que en algún punto hasta la estuvo buscando. Lo que sí creo es que no se esperaba que tuviera esta magnitud, ¿no? Que tuvo la movilización del pasado martes 23 de abril, ¿no? Ese Sobre, es el contexto de nuestro sí. sector, por decirlo de alguna manera. Bien, vos venís justamente hablando de contexto de plural y hasta no, no tan heterogéneo en ese sentido. A mí me llamó la atención, bueno, hablando con compañeros, nosotros veníamos viendo que lo que son las últimas movilizaciones que se venían dando contra el gobierno Milei, más o menos la frontera, por decir de alguna manera, estaba trazada entre eran el Movimiento Nacional y Popular Argentino, o sea, el Campo Popular Argentino, cierta parte de la izquierda, de la llamada izquierda argentina, que no es exactamente igual a la izquierda uruguaya, que lo vimos, por ejemplo, lo que fue creo que fue el paro del 24 de enero, o incluso en otras movilizaciones. Lo que a nosotros nos llamó la atención es ver sectores, en esta movilización, sectores que movilizaron, pero que en realidad dentro del resumen político de la Argentina comulga más bien con lo que era Cambiemos, por ejemplo. Exactamente, exactamente, porque de fondo lo que se sabe es que la política del ahogo presupuestario que está viviendo el sistema universitario, y particularmente sus trabajadores, porque particularmente el ahogo es sobre el salario docente y no docente, ese ahogo presupuestario no se agota en sí mismo, ¿no? Sobre ese ahogo presupuestario, en realidad lo que se está tratando de montar, lo que este gobierno está tratando de montar, es efectivamente producir, ¿sí? Una revolución pasiva, podríamos decir en términos de Gramsci, ¿sí? Una transformación muy profunda a cómo se entiende la educación en general y el sistema universitario en particular en la Argentina, ¿no? En su carácter público, gratuito, masivo y de calidad, ¿no? La apuesta estratégica del gobierno por el cual utiliza el ahogo presupuestario como una herramienta es efectivamente transformar ese sistema educativo y ese sistema universitario en las pautas, ¿sí? Estratégicas del neoliberalismo, ¿no? Y que eso significa pensar a la universidad, ¿sí? Como un servicio educativo, servicio que se puede comprar y vender, ¿sí? En el mercado, ¿no? Y que eso significa fragmentar, segmentar e incluso achicar este masivo, ¿sí? Sistema universitario público, y repito, de calidad, ¿no?
claro. En la misma medida va todo el sistema científico-tecnológico, ¿no? Ya tenemos una parálisis total en el sector tecnológico productivo de la energía nuclear, tenemos una parálisis total en la compra de insumos para laboratorios y centros de equipamiento para centros de estudios en general, ¿sí? Para plantas pilotos en general del sistema universitario, una parálisis muy crítica, porque hay insumos que ciertas máquinas de laboratorio requieren que si no están, esas máquinas se rompen, se deterioran, eso lo sabemos docentes y no docentes del sistema universitario, y eso está pasando. ¿Por qué? Porque también se pretende mercantilizar la investigación, la ciencia y la tecnología, ahogando, ¿no?, uno de los grandes centros de investigación, ya no solo argentinos, sino latinoamericano y mundial, como el CONICET, ¿no?, que puntúa en todos los rankings globales, Ujú. ¿sí?, como una de las grandes instituciones de ciencia y tecnología del mundo, ¿sí? El CONICET en uno de los rankings recientes quedó incluso por encima de las capacidades de investigación de la NASA, ¿no? Ni más ni menos que de la NASA estadounidense. Bueno, el CONICET quedó puntuado por encima de ese organismo especializado en ciencia y tecnología norteamericano, ¿no? Entonces, ese es el marco. No es el ahogo presupuestario en sí mismo, sino que ese ahogo es un medio, un instrumento, para tratar de provocar una reforma estructural de carácter regresiva, ¿sí?, para las mayorías sociales del sistema universitario y del sistema científico-tecnológico. En ese marco, hasta la derecha universitaria, expresada más tradicionalmente en el radicalismo, ¿sí?, en un radicalismo que muchas veces se siente muy cómodo con el PRO, con Macri, ¿sí?, eh, ese sector, ¿no?, está hoy claramente de punta y en oposición, yendo a la calle en unidad con el resto del movimiento universitario, que por supuesto es mayoritariamente de matriz nacional y popular, sobre todo lo que tiene que ver con las universidades del conurbano, ¿sí?, pero que en la unidad hay una fuerte convergencia, una comunidad de objetivos y también, hay que decirlo, un desplazamiento hacia la izquierda de esos sectores, un desplazamiento que no es nuevo, es un desplazamiento que tiene que ver con que ese sector en particular del radicalismo acompañó en balotaje a Sergio Massa, leía lo que significaba el anarcocapitalismo libertario de Javier Milei y que hoy incluso está pagando las consecuencias políticas porque es un sector de los más perseguidos políticamente en la Cámara de Diputados por el oficialismo, ¿no? Claro. Digo, y lo estoy diciendo en esos términos sin exagerar, ¿no? Porque la política de este gobierno es muy autoritaria, ¿sí? Hay una persecución sobre la oposición, hay una cultura de la violencia virtual, la cancelación virtual de la oposición, y ese sector, el radicalismo que votó a Sergio Massa en balotaje, es particularmente muy vilipendiado, ¿no? Entonces, no es una cosa nueva su desplazamiento hacia la izquierda en el espectro político, pero sin lugar a dudas que el conflicto universitario promueve y empuja y tracciona ese escenario, sobre todo porque la calle es el gran factor aglutinador cuando uno tiene 800.000 personas movilizadas en la ciudad de Buenos Aires Claro. y en torno a 400.000 personas en el resto del país, ¿no? Entonces, es realmente una fuerza social la que ha salido a la calle, por supuesto, es plural, tiene contradicciones a su interior, pero es muy homogénea en términos de clase, ¿no? Porque tiene que ver con una queja que, sí, la defensa de la universidad pública es una bandera, sobre todo de las clases medias de este país, ¿no? Y también, por supuesto, de los sectores populares, ni hablar de las universidades del conurbano, donde el 80% de las y los estudiantes son primera generación de universitarios, el 65% de los estudiantes son trabajadores, estudiantes que trabajan, ¿sí?, y trabajadores que estudian. Entonces, obviamente hay ahí también un componente popular plebeyo en la protesta, ¿no? Sin lugar a dudas. Claro. Pero bueno, sigue siendo muy acotado a los márgenes de un sector social, ¿no?, que claramente está de punta en el gobierno y que la protesta sigue, ¿no? Em, la CGT y el movimiento obrero se plegó a lo que fue este, esta movilización que se dio el 23 y lo puso dentro de una agenda de lucha que entiendo que tiene tres fechas. El propio 23 de abril,
el 1 de mayo y el 9 de mayo, si no me equivoco, con un paro de 24 horas, no sé si con movilización o no, no recuerdo, la verdad. Este, ¿Crees que esta situación dada por la marcha genere que traccionen todos estos sectores a las siguientes dos movilizaciones vinculadas al movimiento obrero? Yo creo que sí, creo que va a haber necesariamente un proceso hoy, particularmente de un escenario donde distintos sectores se están movilizando, están protestando. El escenario del 23 de abril es el escenario universitario. Hay que recordar el escenario feminista del 8 de marzo, que Es fue verdad, muy es importante, verdad. muy impactante. El que recién mencionabas vos del paro del 24 de enero. Mañana va a haber una movilización por el 1 de mayo muy importante, se sabe, de la CGT. Y el 9 de mayo, un paro general también con movilización. Es decir, lo que estamos encontrando en la sociedad argentina son registros de grandes movilizaciones populares de distintos sectores que necesariamente no porque quieran a veces, ¿sí? Sino por el nivel de agresividad que está teniendo la política de gobierno, hace que esos sectores necesariamente en algún punto van a converger. Por el momento lo que se visualiza es que hay solidaridad entre sectores, ¿sí? Y vinculación y mismas banderas. Pasó el 24 de marzo también, una fecha muy importante, ¿no? Con una gran movilización popular también, ¿no? Pero pareciera ser que lo que hay es movilizaciones de sector con solidaridad de otros sectores. Lo que me parece que en cualquier momento va a terminar decantando es que va a haber una convergencia de calle, sobre todo en ese escenario, en esa vinculación, ¿no? Una convergencia de esos sectores en protestas ya con mucho nivel de heterogeneidad social, con pluralidad, con heterogeneidad muy grande de reclamos, ¿sí? Pero que de fondo está la política y particularmente la política económica que está teniendo este gobierno, ¿no? Una política realmente muy agresiva para las grandes mayorías sociales, afectando a sectores populares. Me refiero a sectores de desocupados, de subocupados, de ocupados, incluso con trabajos formales que hoy cobran salarios por debajo de la línea de pobreza, ¿sí? Y sectores medios, ¿sí? Pequeños empresarios, pequeños propietarios que han visto cómo el colapso del mercado interno ha golpeado de lleno, ¿no? En su producción, en su comercio, ¿no? Que sin dudas están siendo muy afectados. Ahí sí es cierto, y si querés, Gustavo, entramos también a lo de hoy, un desfasaje con parte de nuestra dirigencia política, que todavía gran parte del sistema político argentino sigue otorgándole, ¿sí? Cartas blancas y apoyos institucionales a la política de gobierno, ¿no? Una política de gobierno cuyo horizonte temporal es muy escaso, ¿sí? Hay problemas en la macroeconomía argentina que, si bien han sido agravados por este gobierno, ¿no? Y que de no mediar una asistencia financiera, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, o un golpe de timón en la política económica que está planteando este gobierno, Argentina se encamina inexorablemente a una crisis económica profunda, y atrás de esa crisis económica profunda, por supuesto, a la de un estallido social, dado el nivel de movilización de distintos sectores sociales, ¿no? Por supuesto, eso no tiene fechas, pero todo hace entender que se camina a una situación muy delicada el panorama económico, social y político institucional argentino. Sin embargo, una parte importante de nuestra dirigencia está desfasada con los problemas de la realidad y es capaz de, por ejemplo, movilizarse el 23 de abril en defensa de la universidad pública y hoy, 30 de abril, una semana después, votar, ¿sí? Una semana después, ni más ni menos, votar la ley bases en el Congreso, en la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, ahí están las contradicciones que tenemos nosotros con un sistema político que efectivamente tiene mucho de la casta que Javier Milei denuncia. El problema es que esa casta está funcionando a favor de Milei. ¿Mm? Creo que Javier Milei va a tener que dejar de hablar de la casta porque la casta está jugando con él, ¿no? La casta es ese sistema político atravesado de manera impune por los grandes intereses económicos de la élite argentina, ¿no? Los Macri, los Bernankian, los Roca, los Ernstein, ¿no? Esos grandes jugadores que están claramente siendo los grandes beneficiarios de la política económica de este gobierno.
Los Galperín. Galperín. Hay muchos. Me ganaste de mano con lo del tema de la ley base, justamente te iba a consultar al respecto. Como decía Matías, en este momento mientras estamos hablando, se está votando probablemente los últimos capítulos en diputados para luego tener que pasar a tratamiento en senadores. Eh, Esto no podrá servir como lo que pasa hoy, lo que está pasando hoy, no podrá servir como para que reaccionen esas fuerzas que están saliendo solidariamente con otras y se terminen de convertir en lo que ustedes en la neurona llaman las fuerzas del suelo. Yo creo que sí, y sobre todo va a empezar a notarse al calor de esta crisis, repito, económica, social y político-institucional, va a empezar a verse necesariamente una, una impugnación muy grande a gran parte del sistema político. Porque hay que decir la verdad, a excepción de un pequeño sector del radicalismo, representado incluso en personajes que no creíamos tan profundos y tan consecuentes en su política como Martín Lustó, como Emiliano Jacobiti y demás, ¿sí? La política más consecuente es la del bloque de Unión por la Patria, que sin lugar a dudas, ¿sí? A pesar de ser una minoría, es primera minoría, son 99 diputados, han sido los más consecuentes en una programática de oposición a este gobierno. Todos los demás, que tienen que ver con los distintos bloques, el PRO, la parte mayoritaria del radicalismo, las expresiones políticas vinculadas a los gobernadores de provincias como Hacemos, ¿sí? El espacio de Miguel Ángel Pichetto, de Florencio Randazzo y demás, digo, han dado carta blanca a la política de este gobierno, han aprobado, ¿sí? Facultades extraordinarias de gobierno a Javier Milei, ¿sí? Para ir ni más ni menos, por ejemplo, contra las empresas del Estado, para ir contra el disfinanciamiento y privatización, ¿sí? De empresas emblemáticas argentinas como Aerolíneas Argentinas, se habla de un sector de YPF, el Banco Nación, que es el gran capital nacional, Nucleoeléctrica Argentina, que es la empresa que administra el sector nuclear argentino, ¿sí? De producción de energía nuclear. Entonces, estamos hablando realmente de una casta política que está desfasada con lo que de verdad está pasando en las calles. ¿Sí? Y puede tener este gobierno una enorme legitimidad de origen, ganó el balotaje y demás, pero lo que ya se nota es que a tan solo 4 meses, 5 meses de gestión de Javier Milei, un desgaste en torno a su figura que es profundo, ¿no? Que sigue teniendo una cuota de apoyo, ¿sí? Pero que cada vez es más minoritario, y de lo que sí está claro que no sucede es que no hay ningún sector social que en términos públicos esté defendiendo la política de gobierno. Claro. No lo hay. Solamente hay un entramado de poder que tiene que ver con el poder mediático de Clarín, de La Nación, de esos grandes jugadores, ¿sí? Que todavía sostienen un discurso de defensa del gobierno, pero que para abajo no hay ningún ciudadano de a pie que los esté defendiendo. Porque no hay ningún ciudadano de a pie que no esté siendo afectado por la situación económica tan regresiva. Estamos hablando que, por ejemplo, Argentina perforó el piso histórico de consumo de carne anual, ¿no? Que giraba en torno a los 44 kilos de carne por persona por año, y estamos hoy en torno a un promedio, ¿sí? Que proyectado hacia 2024 va a dar de en torno a, escuchen la cifra, 32 kilos de carne por persona por año. Es decir, estamos en niveles donde el hambre es un factor cotidiano de millones de argentinos y argentinas, ¿no? Entonces, esa es la situación, y tenemos un sistema político, ¿no? Que está desfasado de los problemas de la gente. Y eso más temprano que tarde, así como ese sistema político estaba desfasado de los problemas de la gente, y eso significó el triunfo de Javier Milei, ¿sí? Porque eso es lo que Javier Milei representaba con su discurso contra la casta. Bueno, hoy el escenario es que ese desfasaje entre el sistema político y los problemas de la gente se ha agravado, y todo se encamina, repito lo mismo, no sé cuándo, no sé cómo, ¿sí? A un gran estallido social. Porque todo tiene un recuerdo a
los hechos de diciembre del 2001, ¿sí? Que fueron tan caros para la sociedad argentina, ¿no? Tan caros para nuestro país y para nuestro pueblo, ¿no? Bien. Bueno, Matías, te agradezco por tu tiempo. Hacía tiempo que queríamos tener un poco de contexto contigo y bueno, eh, creo que las fechas no fueron las mejores que pudimos encontrar. Tuvimos la suerte de hacerlo, más allá de lo que esté pasando en este momento. Y bueno, como te dije, agradecerte por tu tiempo y bueno, por la pasión que le das a lo que haces día a día. Y obviamente invitamos a todo el mundo a ver el, el streaming que hace Matías en el canal de la Aurora Rebelde, que como le dije se llama Último Bondi a Finisterre. Cualquier parecido con Discos Los Redondos no es una mera casualidad, no, es puramente por gusto, por lo que tengo entendido. Y bueno, y a todos los que nos están viendo, ponerle like a la emisión, seguirnos en las redes para que pueda ser más visto por todo el mundo. Así que Matías, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos, Gustavo, y por supuesto gracias a FUR por esta labor de comunicación y de política a través de las redes, que es muy importante en este tiempo y que la práctica sindical las tiene que tener incorporado de manera protagónica. Así que felicitarlos por el trabajo y a disposición para seguir dialogando cuando haga falta. Dale, gracias.